Saludos queridos oyentes, es un placer para mí volverlos a saludar, volver a estar aquí detrás de este micrófono. Siempre ha sido para nosotros una maravilla poder contar todo tipo de historias, de historias felices, historias tristes, historias de amor, historias incluso hasta de los críptidos y muchas historias que todavía imagino falta por contar. Esperamos en esta temporada pues seguir avanzando con este proceso. Nos gustaría ya empezar a recorrer todo Colombia, pero es un proceso que toma tiempo, ¿sí? Ah, no obstante, siempre hay historias que nos alcanzan más bien a nosotros y no es nosotros los que las alcanzamos a ellas. Y justamente el día de hoy tenemos una invitada que nos tiene una historia muy particular, algo bastante curioso que contar, y es una invitada que ya estuvo anteriormente en Cultura en Ruta y que quisimos darle continuidad a un proceso que ha ido teniendo desde hace ya varios años. Sin embargo, para ser prácticos y objetivos con esta búsqueda, resulta que hace un año esta invitada estuvo trabajando en un proceso que ahorita nos va a comentar cuál es ese proceso y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de este año y qué cosas vienen para más adelante. Entonces pues comencemos con este episodio que se llama Entre las montañas y el desierto y que justamente es protagonizado por la invitada del día de hoy, cuyo micrófono en este momento es todo suyo. Bueno, gracias Samuel. Pues realmente no sé, para mí es un poco extraño el hecho de estar como invitada porque igualmente este es un proyecto que hemos venido construyendo juntos desde pues hace ya casi 2 años. Un proyecto en el que además siempre estoy preguntándole cosas a otras personas y es un poco particular estar en el papel de que me pregunten cosas a mí sobre mi trabajo. Mi nombre es Salomé Restrepo, como ya seguramente me conocen, soy la codirectora de Cultura en Ruta, pero además de esto también soy artista plástica. Hay como varias cosas que, digamos, hago en mi trabajo que me gusta decir. Soy artista más como por un tema de vocación, docente por amor y pues trabajo en este podcast porque también me apasiona contar esas historias. Y bueno, pues eso es un poquito de quién soy yo. Bueno, en esta ocasión no le pregunté quién eras tú ni nada de eso porque pues ella ya conoce muy bien la estructura de nuestros episodios y ah, para mí fue muy interesante pues pensarnos que esta historia nos alcanzó el día de hoy. Resulta que Salomé pues lleva ya hace un tiempo trabajando en un proceso muy interesante. Quisiera que nos cuentes un poquito por encima de qué se trata y no sé si darle pie al texto curatorial acerca de esto para que podamos ir desarrollando a partir de ahí eh, preguntas y respuestas y ir narrando también cómo se desarrolló en esta ocasión pues este proceso plástico que tú has ido llevando. Bueno, pues importante mencionar aquí que este es un proceso que realmente no empieza hace un año. Para mí realmente este tema de investigación empieza hace más o menos 4 años que empiezo a trabajar sobre el desplazamiento. He tenido un interés muy grande siempre en hablar sobre el hecho de las personas que deciden migrar, sea fuera del país o dentro del país, lo que implica también como este tema de la migración. Hace un año estuve en Chile durante un mes realizando una residencia, que era residencia en movimientos migratorios y multiculturalidad latinoamericana, que fue un llamado internacional que hizo la Bienal Saco de Arte Contemporáneo y yo fui una de las artistas seleccionadas. En este espacio de un mes, como ya lo habrán podido escuchar en el episodio número 10 de la primera temporada, pues yo estuve realizando un proceso de investigación con varias comunidades de personas migrantes, con investigadores, un proceso también de fotografía. Creo que para mí también fue un proceso de creación muy visual de diferentes elementos que reflejaban como esos vestigios de la migración. Y pues hoy, un año después, se inauguró ahorita en marzo, a inicio de marzo del año 2025, mi exposición individual en la Universidad de los Andes llamada Entre las montañas y el desierto. Entre las montañas y el desierto
recoge como una reflexión más reciente sobre este tema de la migración, porque estos procesos a veces se tardan un poco como en consolidarse. Es como cuando uno hace una sopa y la sopa se demora su tiempo para llegar al punto de sabor. Pues siento que eso mismo pasa con los procesos creativos. Empiezan por una intuición en el momento en que uno está en el lugar creando, pero para mí ya un año después lo que termina siendo este proceso son muchas preguntas que yo me hago, situaciones de personas cercanas a mí y también como algunas situaciones políticas que casualmente han venido pasando en el último año frente a este tema. Pero con eso creo que le podemos dar paso al texto curatorial. Antes de que aquí Samuel lo lea, el texto curatorial fue desarrollado por él. Él viene trabajando conmigo como el curador de mi trabajo y el productor de mi obra. Y ha sido un proceso bastante interesante porque a veces los artistas estamos un poco en las nubes con ciertas cosas y necesitamos personas que también nos ayuden a aterrizar esas ideas. No solamente en lo conceptual, sino también en el hecho de pasar de las ideas a hacer posible algo. Bueno, sí, también pues esa ha sido un proceso también interesante trabajar como productor para ti. Representa ciertos desafíos porque eh, a veces el productor tiene una presión grandísima en estos procesos porque su trabajo es hacer que las cosas sean posibles con los medios que tiene y eso pues a veces genera muchos desafíos y si las cosas no se logran pues a veces es culpa del productor, pero pues muchas veces tampoco es culpa de uno de cosas que se salen de las manos. Pero bueno, vamos a hablar realmente de este texto que también fue otro desafío grandísimo, porque a veces uno tiene que medirse con las palabras y sobre todo con temas tan delicados como estos. Entonces, fue algo que me tomó tiempo y más que tiempo a la hora de estar sentado al teclado, medité muchísimo alrededor de este tema durante varios meses, porque no fue una cuestión de vamos a hacerlo un día para otro, sino que realmente fue necesario un acercamiento a su trabajo y a su exploración y a su forma de ver, de pensar y de sentir que hizo posible pues este texto. Entonces aquí va para ustedes. Salomé Restrepo es un artista que se atreve a tratar de comprender y expresar aquellas cosas que muchas veces nos dejan sin palabras. Esas situaciones cotidianas que no sabemos cómo digerir, incluso aquellas de las que no queremos hablar, y los momentos que preferimos olvidar por lo dolorosos que son. Siendo consciente de ese dolor y cargando parte de él consigo, como si fuera ese mismo dolor el que no permite que su mente y su espíritu creativo se adormezcan. Decide hablar de estos temas desde una postura sensible y a mi parecer muy única. Desde su propia experiencia, al ver cómo amigos y familiares a lo largo de su vida han decidido embarcarse en la tarea de emigrar con el sueño compartido de muchos migrantes. Ayudar a sus familias. Salomé aborda esta realidad con profundidad y empatía. El derecho de emigrar y la búsqueda tan humana de desplazarse y ser nómada hasta encontrar una oportunidad es lo que mueve los pies cansados de tantos hermanos y hermanas migrantes. Caminan por aquellos que no pueden hacerlo y con el corazón en la garganta, extrañando a sus seres queridos, se enfrentan a toda clase de circunstancias difíciles e injustas. Precisamente el arte de Salomé se convierte en una herramienta para reflexionar sobre esta realidad cotidiana y al mismo tiempo un acto de memoria y resistencia contra el olvido. Resistirse a olvidar a los migrantes que son tratados como delincuentes en las fronteras, a quienes son deportados y a aquellos que aceptan condiciones injustas por ser considerados ilegales. Que cada quien haga sus propias preguntas.
Bueno, básicamente este es el texto que yo desarrollé para esta exposición y pues yo creo que la crítica más importante, la crítica ah, más cercana pues eres tú, ¿sí? Y seguramente los oyentes también, si quieren, pueden dejar su opinión en los comentarios cuando si se sienten identificados o que quieren expresar al respecto sus propias preguntas, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas de esto? Y si también, pues de alguna manera, pues este texto intenta también acercar a- al público que muchas veces viene a tener una experiencia y, y no se saben con qué se van a topar, ¿no? Entonces también es como una introducción, darle pie a este tema que tiene cierta delicadeza y es porque, pues, creo que casi todos los colombianos tenemos a uno que otro ser querido fuera del país en búsqueda de esos sueños y de esas posibilidades. Bueno, para mí realmente el texto como que logró recoger muchas emociones que había venido trabajando con este tema. Como lo decía ahorita, pues hace un año en Chile fue más un proceso de exploración y entonces reunirse con personas expertas, un proceso que uno podría decir que a veces es más académico, a pesar de que pues la parte humana estuvo presente todo el tiempo en el trabajo con las comunidades, con varias personas que conocí, personas que se hicieron mis amigos, pero digamos, tiempo después, cuando empecé a mirar el proyecto con retrospectiva, pues sentía muchas cosas. La primera de ellas es que hay muchas personas que tomamos la decisión de irnos a vivir a otro lugar porque sentimos que ese lugar es el lugar que nos va a garantizar todas las oportunidades de cumplir nuestros sueños. Tal vez algunos lo hacen con familia, algunos en unas condiciones mucho más complejas, con mayores problemáticas, pero pues en mi caso fue moverme de una ciudad para otra, de la ciudad donde había crecido, que era mi zona de confort, para vivir en Bogotá. Y a pesar de que pues esto no expresa una situación como la que puedan vivir las personas que se van a otro país, después de haber estado allá en Chile, yo empecé a reflexionar sobre el hecho de tener una raíz, algo a lo que arraigarse, algo a lo que sentirse como que pertenece. Y, por ejemplo, para mí la situación era estar en Bogotá y sentir todo el tiempo que no pertenecía a este lugar, una sensación pues que todavía permanece en algunas ocasiones, a pesar de que ya ahorita vivo es en las afueras de Bogotá, eh, una sensación también de ser de todas partes, pero de ningún lugar al mismo tiempo, de no encajar en el lugar del cual venía, pero tampoco saber ni siquiera a dónde estaba yendo. Y cuando yo estuve en Chile, esta era como una situación que también me comentaban, pues amigos y personas cercanas que hice allá, como el hecho de tener claro dónde se estaba en ese momento, pero no saber luego a dónde se iba. Entonces, además, en el último año, personas cercanas a mí, de mi familia, de mis amigos de toda la vida, decidieron irse a otros países, algunos por estudio, otros por trabajo, de forma legal e ilegal. Y para mí también esto era, pues, más que decir como que una cosa es legal o no, era la sensación de que eh, pues esto es algo natural, porque al final nosotros siempre estamos todo el tiempo buscando un lugar al cual pertenecer, un lugar en donde podamos hacer los sueños que tenemos, un lugar en donde poder tener una vida digna. Y justamente en este último año empieza a pasar todo este tema político, en particular con Estados Unidos, pero también con algunos países de Europa, que empiezan a sacar normas contra las personas migrantes. Algunas normas más radicales de deportación, otras normas, digamos, como un poco más sutiles, pero que imposibilitan muchas cosas para las personas que deciden migrar. Entonces, pues para mí esto se vuelve también como una preocupación de pensar en las personas que conozco, así no sean muy cercanas,
que viven fuera del país, pero también en los amigos que aprecio que están fuera, en la familia que está fuera. Parte de mi familia pues ha migrado como históricamente, incluso más de la mitad de mi familia viven entre Europa, Estados Unidos y pues para mí esto era algo natural porque era la cuestión de saber que tenía primos aquí en Colombia, pero también en el otro lado del mundo y que pues ellos estaban bien en el lugar donde vivían, pero entonces luego empezar a pensar realmente como en todo este tema también de la calificación que se le da al migrante como una persona que ya deja de ser humana por el simple hecho de traspasar una frontera. Siento que para mí este texto como que recopila todo esto porque empezó a ser un año de preguntarse muchas cosas, incluso cosas que tocan un montón de temas, que se preguntan también por las personas que tienen que migrar dentro del país, incluso a veces de forma forzada, como pasa con el desplazamiento forzado, que ya era un tema que había trabajado, y pensar que al final esto se trata también de esa búsqueda constante, una búsqueda por poder encontrar un lugar, por poder construir un hogar desde los cimientos de nada, de poder encontrar un lugar al cual pertenecer. Y todo el tiempo estas normas y estas cosas que te dicen que no puedes pertenecer. Incluso, pues, fronteras imaginarias con el hecho de que siempre te preguntan de dónde eres y a partir de esa pregunta de dónde eres te juzgan por quién eres. Eh, o de el hecho de que pases una línea simbólica o un río o una montaña al otro lado, ya estás en un territorio distinto, que no es tu territorio y que muchos te dicen que no perteneces allí porque no naciste en este lugar. Entonces, para mí, el tema de la migración pues dejó de ser solamente como digamos, como un contexto sociopolítico, ¿no? Pues como en términos internacionales. Y se volvió también como un tema cercano en donde yo pensaba en todas las personas de mi vida que conozco, que no conozco, que conozco más o menos, que, que sé que han decidido buscar un lugar. Y, y para mí pues era indignante el ver que en los últimos años cada vez hay como una violencia simbólica mucho más fuerte diciendo que pues quienes migran son como una especie de delincuentes que van a llegar a arruinar todo, cuando realmente pues esa no es la situación de muchas personas. Y pues para mí se volvía también como una pregunta que me incomoda y me preocupa todas las noches y es el hecho de que algo que hace mucho tiempo era natural, cuando los seres humanos eran nómadas y todo, pues ahora ya es algo repudiable y algo que se califica de unas maneras horribles. Entonces, pues pasó de ser solamente un tema de investigación a empezar a realmente como acercarse con muchos contextos eh, pues de las personas cercanas a mi vida y esto le dio creo que una transformación muy importante pues a lo que se convirtió mi trabajo. Bueno, también hay un par de cosas que me llamaron la atención, porque esto no es un trabajo de un solo año, sino desde hace 4 años que hubo algo que detonó pues ese interés también, ¿no? Yo no sé si tenga que ver o esté enlazado con algo que usted mencionó durante este último como speech, y es que algo sobre la deshumanización, ¿cierto?, de los migrantes. Entonces, no sé si nos puedes contar acerca de cómo fue ese inicio, de qué fue lo que detonó pues ese interés. Claro, ya hay un montón de cosas que nos has dio precedentes, pero qué fue lo que ocurrió pues hace 4 años, ¿sí? Exactamente, para que haya empezado esa búsqueda. Obviamente también nos acabas de contar cuáles son esos intereses y por qué empatizas con eso, pero también creo que también parte de la historia es importante saber pues cuál es el origen de esas circunstancias, ¿sí? Y, y bueno, si lo puedes enlazar con esto que tú mencionaste con respecto a la pérdida de la humanidad, que me parece algo muy doloroso, creo que es lo que más eh, me parece a mí por parte de los migrantes, ¿no? No es que ellos lo pierdan a propósito ni nada de eso, sino que es como
como si para otros que están al otro lado de la frontera eh, no fuese importante pues esa humanidad que cargan consigo quienes llegan desde otros lados. Bueno, pues ahora que lo pienso y que lo conversamos, yo creo que esto tiene un inicio, bueno, digamos como en términos reales, como en lo plástico y en lo artístico, en la investigación, pues desde hace 4 años. Pero en mis intereses personales tiene un inicio desde hace más o menos 8 años, cuando yo estaba en el colegio. Yo en el colegio empecé a trabajar sobre la migración de indígenas a la ciudad de Medellín, de comunidades indígenas en Verachamí, porque me interesaba mucho pues las nuevas formas que llegaban, digamos, como a adoptar para eh, adecuarse de pronto de estar en su comunidad a cambiar su estilo de vida y sus maneras como de trabajo al llegar a las ciudades. Pero pues allí digamos que era más como un interés general. Luego con el tiempo en la universidad fui trabajando sobre el conflicto armado, el desplazamiento forzado en Colombia, principalmente como, bueno, no solamente desplazamiento forzado, realmente lo toqué desde varios ámbitos, pero me interesaba mucho el tema de desplazarse, como lo que implica el desplazamiento. Y hace 4 años, cuando yo presenté mi proyecto de grado de la universidad, pues seguí retomando estos temas más desde libros que me interesaban, siempre como una especie de espectadora de saber qué era lo que estaba pasando. Con el tiempo también, pues me di cuenta que algunas de las personas cercanas a mi vida habían migrado, que habían pues sido también desplazados por todo este tema del conflicto armado en Colombia. Y pues se volvió como un interés allí presente que tal vez no empezó a materializarse, pero que, como lo digo, desde hace 8 años estaba ahí como una pregunta constante que yo tenía y un interés más por estos temas que pues que habían venido, digamos, como apareciendo en mi vida. Ok. Entonces, pues no, digamos que no empieza tanto como desde una investigación o una creación, empezó más como desde unos temas personales, desde unos acercamientos, eh, desde personas con las que conversé y creo que también como desde un desarrollo de la conciencia, por uno darse cuenta también cuáles son las situaciones de vida de las personas que lo rodean. Mm. Sí, creo que también eso también es fundamental cuando uno pues habla de estos temas, sí, sobre todo cuando uno está hablando de su propio trabajo como artista, ese inicio, aunque a veces ese inicio sea una circunstancia de la vida que puede parecer como algo efímero o algo que no tiene relevancia, me parece que siempre es un muy buen punto de partida para dar pie a contar pues el resto de la historia. Entonces, pues, Entre montañas y el desierto, pues es una eh, exposición que da pie ahorita que se está desarrollando en este momento en los Andes, ¿sí? ¿Qué nos puedes contar acerca de esta exposición? Además de, pues, ya pusimos como esa introducción como texto curatorial, pero ¿qué, qué ocurría en el proceso de creación? Eh, ¿qué, qué nuevas reflexiones hubieron desde un año ahorita? ¿Sí? y, y donde los oyentes que de pronto se animen a verla puedan ir a verla, pero también sería chévere describir, así sea a través de esto sin imágenes, porque en este momento nuestro podcast no posee tanta visualidad como quisiéramos, pero como decimos, este podcast también es un puente entre los que no están acá en la ciudad, pues obviamente la Universidad de los Andes está ahorita ubicada en Bogotá y no todos pueden venir, pero creo que sí vale la pena describir un poco la obra y vamos a colocar y a poner un par de fragmentos de la misma obra en este podcast, porque es una qué, cuéntanos. Bueno, quiero dar otra pequeña introducción a la obra, pero es porque siento que se compone de tantas cosas que a veces hay que explicar un poco como el contexto para que tenga sentido. Aunque yo trato pues de ser breve, aunque a veces no me sale muy bien. Bueno, cuando yo llegué de Chile, yo comencé a hacer unos dibujos de gran formato, como de cuerpos e imágenes abstractas
que cargaban el hogar de diferentes formas. Yo llegué de allá pensando mucho como en esta idea de que las personas que deciden migrar, sea fuera del país o en el país, deciden cargar con su hogar. A veces, por ejemplo, con cosas simbólicas. Cuando yo estuve en Chile, le hice a varias personas que entrevisté como la pregunta de qué era lo que habían traído, pues en este caso varios migrantes de Colombia, pero también de otros países, qué era lo que habían traído de su país de origen. Entonces, algunos me mostraban, tenían una fotografía o una muda de ropa o solamente una maleta o no habían venido con nada. Entonces yo empecé a hacer unos dibujos que eran como esta idea de cargar con el hogar. Allí pues me gano como esta convocatoria de la sala de proyectos de la Universidad de los Andes y pues en el último año pasaron muchas cosas. Como lo decía ahorita, hubo varias normas que empezaron a aparecer como restricciones contra los migrantes. Entonces, por ejemplo, Suecia que siempre había sido un país que había abarcado a muchos migrantes, en donde incluso vive una parte grande de mi familia, generó una norma que estaba como restringiendo los visados, pues como para que la gente se pudiera quedar y que estaban restringiendo también el hecho de dar como una residencia permanente, o sea, que crearon como unas normas más estrictas. Lo mismo pasó con países como España, y pues el más reciente es lo que sucedió con Estados Unidos. El hecho de que Estados Unidos comenzó a deportar a muchas personas con el nuevo gobierno que tienen, con una política antimigrantes supremamente fuerte. Entonces, pues hace unos meses retomo este proyecto. Lo primero que comienzo a hacer es editar las fotografías. Se compone de más o menos unas 400 fotografías que yo hice en Chile y las fotografías se dividen en dos. Esto En Chile también, también, pero ¿en qué parte de Chile? bueno, sí, ya. Sí, En porque el, fotografiaste todo el país no, y 400 fotografías, muy complicado. no, las fotografías se realizaron en el desierto de Atacama, que es pues yo estaba principalmente en la ciudad de Antofagasta, pero tuve también la oportunidad de ir como a otras partes del desierto de Atacama, Antofagasta que queda al norte de en el Chile. norte de Sí. Chile, exacto. Sí, queda casi pues como, bueno, no muy cerca, pero digamos que es como una de las segunda o tercera ciudad que hay bajando desde Perú. Para quienes de pronto no lo sepan, pues Chile es como muy vertical, Angosto. angostico, sí. Entonces, pues realmente son como pocas ciudades y digamos como que no es tan ancho el país, entonces se recorre más como de norte a sur. Yo estaba en el norte, que queda este desierto de Atacama, que es uno de los más áridos del mundo, pero además esta ciudad en el norte de Chile tiene varias características. Es una ciudad minera, es una ciudad donde hay mucha afluencia también de trabajo sexual y es una ciudad que históricamente ha estado construida por migrantes. Entonces, allá hace mucho tiempo migraron pues como varias comunidades europeas que incluso todavía se pueden ver en la ciudad, pero pues lo más reciente han sido migraciones muy grandes desde Colombia, sobre todo de la zona de Cali, de Nariño, aunque también hay personas pues que migraron de Barranquilla, Medellín, Antioquia y varios pueblos pues también alrededor, muchos migrantes de Perú, de Lima, de la zona de Tacna también de Perú, eh, y de Bolivia, porque pues antes esa zona era parte de Bolivia, solo que hubo una guerra y Chile se quedó con esa zona y ahí es como cuando dicen ellos en Bolivia que pues Chile se quedó sin mar. Entonces, pues allí realicé más de 400 fotografías, que las fotografías fueron en unos lugares, pues que digamos en algunos países son conocidos como barrios de invasión. A mí me gustó más el concepto que usan ellos, que es toma o barrios transitorios, que son barrios en donde se ubican las personas sin, digamos, como hacer una compra del terreno y empiezan a construir allí sus casas porque pues realmente no es un terreno que sea de nadie. Entonces hice varias fotografías en estos lugares en las tomas, hice fotografías también en el desierto, de parte de las minas en el desierto, de unos pueblos que quedan en el desierto, de las personas también a las cuales entrevisté, de la ciudad pues como de Antofagasta, de algunos lugares que también habían sido recientemente desalojados, que además como la forma en que se desalojaban era con retroexcavadoras.
Y pues en la edición de las fotografías, que justamente fue preparando también una obra que voy a exponer ahorita en junio del 2025 en la Bienal Saco de Arte Contemporáneo 1.2. Cuando estaba preparando la obra, pues me di cuenta que las fotos se dividen en dos. Había como unas imágenes del paisaje. A mí siempre me ha gustado mucho como hacer fotografía de paisaje muy contemplativos, o sea, como paisajes que en sí son bellos, como texturas visuales como de la tierra, del mar, del cielo, de esas montañas del desierto que para mí era como una de las cosas más impresionantes, y otras fotografías que ya eran directamente el contexto de la migración, que hablaban pues como de los lugares que habitan entonces las personas migrantes que llegaban allí, de los barrios transitorios, de las materialidades también para construir las casas. Algo que a mí me encantaba y era como en algunos de estos barrios había como unos micropaíses dentro de los barrios. Bueno, todo esto se ve allí en Algo las como muy fotografías. a lo New York, como por ejemplo, Nuevo México, o el bar, o que se divide como la ciudad también como en el barrio chino, ese tipo de cosas. Claro, pero digamos que allí no era como tanto una división de toda la ciudad, sino que era muy curioso porque en los barrios transitorios o en las tomas ¿Qué es había una como, toma? como le dije, una toma es como lo que aquí se conoce como un barrio de invasión, pero Ya, ellos tienen un nombre que a mí me gusta más, que es esto de toma, que es como una apropiación de este espacio que no es de nadie, en donde ellos deciden habitar. ya. Pues hay unas cuestiones allí, eran lugares que también tenían pues como unas problemáticas de infraestructura, pero había unos líderes sociales bastante fuertes que pues tenían como organizadas todas las tomas, y entonces ellos tienen como sus normas barriales y habían logrado poner como electricidad, y bueno, todo esto se ve reflejado allí en las fotografías, pero también se ve reflejado cómo los gobiernos vienen y destruyen este tipo de barrios. Incluso investigando como para saber qué iba a poner en la exposición, vi muchos videos pues en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, justamente como de esta misma dinámica. Llegaban con una retroexcavadora, que son estas máquinas pues que recogen como la tierra para las construcciones, y con la retroexcavadora, como tiene tanta fuerza, empezaban a tumbar las casas. Y pues usualmente son casas que están construidas de madera, de lona, realmente pues no tienen como unos cimientos, entonces las casas se caían de un momento a otro, la gente perdía absolutamente todo, y pues realmente son situaciones demasiado tristes y dolorosas. Uno de los barrios donde estuvimos justamente había sido desalojado como hacía una semana, unos días antes de que estuviéramos allá. Entonces estaba todo muy reciente, incluso un ambiente bastante triste, porque es ver uno cómo se acaba con los sueños de mucha gente, y pues esta gente tenía que buscar dónde vivir, entonces habían unos viviendo como en todo alrededor de la playa, en unas carpas bastante improvisadas, o se iban para lo alto de las montañas, que realmente son como de arena, a uno se le hunden los pies hasta las rodillas. Eran dunas. Eran, sí, son como, es como, no son dunas, sino que es una mezcla como de una duna, pero con piedras. Entonces hay unas partes que son estables y hay otras partes que son arena, arena. Ok. Pero pues también era la forma en la que buscaban cómo habitar estos espacios, y encontraban allí cómo construir sus casas, así fuera de forma improvisada. Pero pues para no seguir dando tantas vueltas como en este aspecto, pues esas fotografías se dividieron en dos, más o menos 400 fotos. Hay un video que es un video de archivo, que es como de una retroexcavadora que yo conseguí, que está como destruyendo una casa, y es como un loop que destruye y destruye constantemente esta casa. Y para mí, digamos que no era únicamente suficiente con las fotos y con este video de la retroexcavadora para la exposición. Entonces yo empecé a pensar en dos cosas. Primero, una intervención en el piso. Aún no sabía cómo hacerlo, pues como hace varios meses, eso sí, lo pensé hace poco más con unas reflexiones recientes, y una obra sonora. Para la obra sonora yo duré varios meses recopilando audios, más que todo pues como audios de archivo, algunos que yo grabé allá en Chile, entonces por ejemplo audios de migraciones de aves, y pues como el sonido de las aves,
audios de algunas protestas que se habían hecho recientemente en España, en Chile, en Argentina, por personas que habían migrado y que se les negaba como la residencia. Audios también de recientes discursos políticos de Estados Unidos sobre los migrantes como ilegales, y bueno, como toda esta cuestión política actual, algunos audios también de una retroexcavadora, bueno, todo esto lo tenía allí como en una carpeta, aún no lo había organizado y comencé a organizarlo y para mí empezó a tener sentido con las imágenes, porque de alguna forma había unas partes del audio que eran contemplativas y otras partes del audio que eran como esta muestra directa de la violencia o discriminación hacia la persona migrante. Ok. Y para mí la forma de unir estas cuatro cosas, el audio, las fotografías y el video, a pesar de que ellas ya se unían entre sí por el contenido que tenían, fue hacer una intervención en el piso. Para mí la intervención en el piso tenía que ser con tierra, porque para mí esta idea de la tierra, como de lo que yo decía ahorita al principio, como de arraigarse como con unas raíces al lugar en donde estás viviendo, así no sea el lugar en el cual naciste, sentir como una pertenencia, tiene una relación muy fuerte con la tierra. Pero además la tierra es un elemento que pisamos todos los días y que realmente no nos importa hasta que está como sacado de contexto, como pasa en el espacio de la exposición. Esta tierra tiene como un punto en el centro que es donde uno se debería parar para ver como mejor las imágenes en conjunto, pero justamente está ahí esperando de pronto que se paren o no se paren en ella, bueno, esperando a ver qué sucede con ese espacio. Tiene unas rutas que llegan a ella y son unas rutas que también están intervenidas con escombros, material de construcción. Digamos que esta instalación del centro tiene como esta idea de ser algo que está en proceso, que son como unos caminos para llegar a algún lugar, pero que a la vez tienen como estos materiales que se utilizan para construir pues estas casas, que son los materiales que a veces otros desechan y pues las personas aprovechan para poder construir su hogar. Bueno, entonces esta viene siendo una instalación o una muestra de fotografía o una propuesta de videoarte. ¿Qué es? Ahorita ya he hecho la misma pregunta, pero eh, digamos que puede ser todo al mismo tiempo, ¿sí? Pero también puede ser algo que tú definas o decidas darle como un nombre o algo, pues para que tenga coherencia. Yo lo veo como una instalación, ¿sí? Una intervención en el espacio eh, que propone una experiencia inmersiva de cierta manera. ¿Sí? De hecho, desde que uno entra hay cierto como shock, eh, porque afecta a varios de los sentidos. eh, entonces tú cuéntanos pues, con tus propias palabras sobre lo que tú hayas definido dentro de ti y dentro de lo que ha pasado también con la inauguración y con estas como este feedback que también has recibido con respecto a lo que has encontrado o con lo que también, pues con lo que tú expusiste en este espacio. Bueno, yo desde el principio pues le di un nombre que era una instalación inmersiva, es decir, lo que tú estás mencionando. Es un espacio realmente donde pasa todo al mismo tiempo, o sea, es como una muestra de fotografía, pero a la vez es una instalación sonora, pero a la vez es una intervención. Para mí, el término perfecto para definir esta instalación es instalación inmersiva. Ok, Justamente porque con el audio y con la instalación en el piso y las imágenes, yo lo que quería hacer era poner al espectador también, digamos, como en un papel de que de ninguna forma pudiera ignorar las cosas que estaban pasando a su alrededor. ya, A veces, por ejemplo, para ciertas personas que visitan algunas exposiciones, teniendo además claramente esta idea de que el arte es subjetivo y el gusto también es algo que cada quien puede definir, muchas veces cuando vemos algo que no nos gusta en una exposición, nosotros nos volteamos al otro lado y pues pasamos de largo. O bueno, lo hacen varias personas. Y para mí, esta instalación inmersiva tenía que ser obligatoriamente algo que la gente no pudiera ignorar ok. de ninguna manera. Ya, o sea, tiene mucho sentido. Sí, pues es que hoy en día el arte no solamente tiene que ser
el placer de los ojos, lo bello, sino también pues eh, es importante entender que a medida que iba pasando el tiempo, y creo que en el último siglo, bueno, el siglo pasado, las cosas evolucionaron muchísimo y hoy nos encontramos con una necesidad del arte que es invitar a la reflexión y a las experiencias y creo que eh, su búsqueda ha ido mucho hacia ese lado y a que la gente que tiene esa experiencia pues no pueda ignorar lo que está pasando. Entonces, de hecho, aquí saliéndome como del personaje que está detrás del micrófono y siendo yo mismo, veía también pues cómo la gente no lo podía hacer dentro de la exposición, ¿no? Porque eh, llegaban los grupos de estudiantes, pero entonces no tenían dónde agruparse a conversar porque creo que es algo que pasa mucho en exposiciones de galería, en exposiciones de la típica inauguración en la cual no se va a ver obra, sino que se va a echar rulo. Y aquí no se, y en esta exposición pues no se puede, porque el espacio no te lo permite. ¿Sí? El espacio te confronta. ¿Sí? Y, y pues es una experiencia interesante que bueno, para las personas que de pronto no pueden venir y disfrutar la exposición, pues es la mejor manera que encontramos nosotros, o por lo menos yo encuentro para describirla desde aquí. Y, y aquellas personas que de pronto puedan pasarse por la Universidad de los Andes, ¿cómo se hace para ingresar? ¿Qué máramos hay que hacer? Bueno, dos invitaciones porque esta es la primera parte de un proyecto que en unos meses viene más grande todavía. Entonces, lo primero es para ingresar a la exposición, estará abierta hasta el 4 de abril del 2025, de lunes a viernes, creo que más o menos entre los horarios de 8 de la mañana y 6 de la tarde, entre las 9 y las 6, es el horario en el que está abierto para que vayan a visitar. Para ingresar deben registrarse en la recepción de la Universidad de los Andes del bloque W, decir que van para la sala de proyectos, salón S1 206. Y ahí les van a dar las indicaciones de cómo ingresar a ver la exposición. También mi idea es de pronto poder generar este mes algunas visitas comentadas, por lo menos una visita comentada, y al final de la exposición se hará un performance también como evento de cierre de la exposición, porque no solamente es inauguración, sino también es interesante ver como lo que pasa al final. La segunda invitación, esto es en Bogotá, en el centro de Bogotá. Ustedes pueden llegar pues en transporte público hasta las aguas y ahí preguntan dónde está la Universidad de los Andes y las indicaciones pues realmente son sencillas para llegar. Mi segunda invitación es que esta exposición va a tener una edición en la Bienal Saco de Arte Contemporáneo, Bienal de Arte Contemporáneo Saco, perdón, 1.2 ahorita en Chile, en la Bienal de Ecosistemas Oscuros. Esta obra pues va a ser una de las instalaciones que va a ser parte de la Bienal y estará allí en la Bienal entre el mes de julio desde junio hasta septiembre. En junio estaré yo pues haciendo la intervención con aquí mi productor. Haremos pues como toda la instalación. La instalación será ya mucho más grande, tendrá otros elementos también como directamente desde el desierto y desde las cosas que yo vi en mi residencia y pues podrán verlo hasta septiembre. Seguramente yo estaré publicando fotos en mis redes sociales que me pueden encontrar como @salomerestrepo.a en Instagram, Facebook. En las redes de Cultura en Ruta también posiblemente se publicará alguna cosa y en las de Bienal Saco estarán también publicaciones. Para asistir a los Andes pueden escribir también al Instagram Sala de Proyectos, que es el Instagram de ellos de este espacio de exposiciones y pues como les dije, la podrán ver hasta el 4 de abril. Bueno, y para aquellas personas que de pronto no pueden ir a tener esa experiencia, que es una experiencia que pues hay que vivirla, pero no siempre se puede y creo que también es importante pues que haya por lo menos algo, tal vez no es la experiencia completa, pero sí por lo menos hacer como un fuerte intento, me parece a mí, porque
lo que estamos proponiendo en este episodio es también traer parte de la obra al, al formato de podcast, ¿sí? Esta práctica artística la hacemos pues con esa búsqueda de que quienes nos escuchen no sean solamente las personas de nuestro círculo, sino que también pretendemos salirnos de la ciudad y llegar a lugares donde de pronto la gente no tiene la posibilidad de llegar tan fácil hasta Bogotá. Entonces, con ese ánimo, Salomé el día de hoy nos va a ofrecer una lectura, ¿cierto? Y nos vamos a despedir con un par de reflexiones eh, que en vez de hacer las típicas reflexiones que construimos siempre, creo que es parte de esa lectura, y en vez del jingle, esta canción coqueta y un poco, ah, ¿cómo decirlo?, alegre y feliz, pues nos vamos a despedir con un sonido que es el sonido que es parte de la exposición que está actualmente en la Universidad de los Andes. Eh, no nos despedimos con el jingle, que es una canción alegre y feliz, pues porque en esta ocasión no es algo de lo que querramos despedirnos con una música alegre, feliz y festejando. A veces también hay espacio para la tristeza y para la melancolía y para hacerle frente a la realidad y bueno, con esto pues yo me despido. Ha sido un placer trabajar con el trabajo de Salomé, también ha sido un desafío grandísimo a nivel físico, emocional, a nivel de profesional también, porque eh, he tenido que utilizar todas mis herramientas aprendidas de varios maestros e incluso llegar a crear mis propios métodos para lograr resolver eh, los desafíos que había dentro de la exposición, porque realmente eh, lo que usted propuso fue bastante ambicioso y bueno, seguiremos pues también haciendo todo lo posible para que esas ideas fritas que yo le llamo, que están dentro de su cabeza, pues hacerlas posibles eh, por el bien de la exposición y porque también considero y creo en su trabajo. Antes de cerrar, otra invitación, yo tengo una página web, ahorita está un poco desactualizada, pero yo espero que en junio del 2025 ya esté actualizada. Y en la página web, pues yo siempre tengo como estos registros de estas instalaciones que son efímeras para que ustedes las vean. En mi canal de YouTube también hago unos registros de las instalaciones, de los performances que desarrollo. Entonces, todas estas obras pues se pueden encontrar allí porque tal vez esto pueda ser un material que les sirva a estudiantes o a personas investigando sobre el tema y pues es más material que está a disposición. Bueno, entonces, siendo más, nos despedimos. Espero que volvamos muy pronto y pues a ver a dónde nos lleva la ruta. Y pues creo que ya es momento de que comiences con tu lectura. Sí. ¿Qué es lo que tus ojos ven cuando decides irte? ¿Serán acaso puñados de tierra y polvo, esperando que te unas a ellos? ¿O la selva inhóspita donde se desvanece toda esperanza? ¿O simplemente cierras los ojos en una celda a la que te entregaste? ¿Por qué te vas? Porque te amenazaron, a ti y a tu familia. Porque no tenías nada aquí ni allá y perteneces a cualquier lugar. Porque tu familia está allá. Porque no sabes a dónde ir. Porque simplemente quieres hacerlo. ¿Y cómo te vas? A pie, como un antiguo caminante, recorriendo montañas y desiertos, con los ojos cerrados, en un camión repleto de bultos, esperando no ser descubierto, en un avión con un pasaje sin regreso, o en la nube de un sueño. ¿Quién eres? Una madre, un padre, un hermano, una hermana, una amiga, un amigo, un caminante, un migrante, un legal, un ilegal, un familiar, un extraño, un delincuente, un inocente, un niño, un deshabitado. ¿Cómo te sacan? ¿Destruyen tu hogar con retroexcavadoras?
Llega la policía a arrastrarte o el ejército a borrar todo lo que eres. Entran, ponen los pies sobre tu mesa, comen tu comida y duermen en tu cama. Te arrancan frente a tus hijos, te obligan a dejar de ser reconocido, te abandonan al lado de una línea simbólica que no significa nada. Y nada, justamente nada. Eso es una frontera que no es nada para nadie, pero que a la vez lo es todo para todos. Una línea, una montaña, un río, un espacio ficticio, una raya trazada en un lugar que dice que, al cruzarla, dejarás de pertenecer. Una línea que divide lo que debe ser de lo que no es. Una línea que se extiende en tu cuerpo, incluso después de traspasarla. Eso es la nada.